Adolf Hitler, nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, fue un político alemán que se convirtió en el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, y en el dictador de Alemania desde 1933 hasta su muerte en 1945. Su régimen, conocido como el Tercer Reich, tuvo un impacto significativo en la historia mundial y es ampliamente considerado como uno de los periodos más oscuros y violentos del siglo XX. Para entender completamente la vida y la vida política de Adolf Hitler, es necesario examinar su infancia, su ascenso al poder y sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler nació en una familia de clase trabajadora en Braunau am Inn, cerca de la frontera entre Austria y Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas y su madre, Clara Hitler, era ama de casa. Hitler mostró un talento artístico temprano y tenía la esperanza de ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero sus sueños se vieron frustrados cuando fue rechazado 2 veces. Después de la muerte de su padre en 1903, Hitler se mudó a Viena, donde luchó por sobrevivir como artista y se vio expuesto a ideologías antisemitas y nacionalistas que tendrían un impacto duradero en su pensamiento político. En 1913, Hitler se mudó a Múnich, Alemania, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se alistó en el ejército alemán. Sirvió con valentía y recibió varias condecoraciones, pero también fue herido en combate. Durante su convalecencia, Hitler se enteró de la derrota de Alemania en la guerra y se sintió profundamente afectado por la humillación nacional. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida y decidió dedicarse por completo a la política. En 1919, Hitler se unió al pequeño Partido Obrero Alemán, DAP, que más tarde se convertiría en el NSDAP. Rápidamente subió de rango en el partido y en 1920 se convirtió en su líder. Bajo su liderazgo, el partido adoptó un programa político que combinaba elementos nacionalistas, antisemitas y antimarxistas. Hitler también desarrolló sus habilidades como orador y utilizó su carisma y retórica inflamatoria para ganar seguidores y atraer la atención de los medios de comunicación. La crisis económica y política que afectó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue un caldo de cultivo para el ascenso de Hitler. Aprovechando el descontento generalizado, prometió restaurar la grandeza de Alemania y culpó a los judíos y otros grupos minoritarios de los problemas del país. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg, y rápidamente consolidó su poder y eliminó a sus oponentes políticos. Una vez en el poder, Hitler implementó una serie de políticas y programas que transformaron radicalmente la sociedad alemana. Estableció un régimen totalitario que suprimió la libertad de expresión, restringió los derechos civiles y persiguió sistemáticamente a los judíos, a quienes consideraba responsables de todos los males de Alemania. La persecución de los judíos se intensificó con el tiempo y culminó en el Holocausto, el genocidio sistemático en el que millones de judíos y otros grupos fueron asesinados en campos de exterminio. En términos de política exterior, Hitler buscó expandir el territorio alemán y establecer un imperio europeo bajo el dominio alemán. Su agresión militar comenzó con la anexión de Austria en 1938 y continuó con la ocupación de Checoslovaquia en el mismo año. En 1939, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Durante los primeros años de la guerra, las fuerzas alemanas tuvieron éxito y ocuparon gran parte de Europa. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, Alemania se vio superada por las fuerzas aliadas y sufrió una serie de derrotas importantes, como la batalla de Stalingrado en 1942 y la invasión fallida de la Unión Soviética. A medida que la guerra se tornaba desfavorable para Alemania, Hitler se volvió cada vez más paranoico y tomó decisiones militares y políticas cuestionables. Ignoró los consejos de sus generales y asumió el control directo de las operaciones militares, lo que llevó a errores estratégicos y a un desperdicio de recursos. Además, su política de exterminio de los judíos y otros grupos minoritarios se mantuvo firme, a pesar de las consecuencias devastadoras y el repudio internacional. A medida que los ejércitos aliados avanzaban hacia Alemania, Hitler se atrincheró en su búnker en Berlín. En abril de 1945, con el ejército rojo avanzando hacia el centro de la ciudad, Hitler se dio cuenta de que la guerra estaba perdida. El 30 de abril de 1945, se suicidó junto con su esposa Eva Braun en el búnker. Sus restos fueron encontrados por los soldados soviéticos y posteriormente se confirmó su muerte. El legado de Adolf Hitler es uno de los más oscuros de la historia.
Su ideología racista y su política de persecución y exterminio dejaron un saldo de millones de muertos y causaron una destrucción masiva en Europa. La Segunda Guerra Mundial, desencadenada por sus ambiciones expansionistas, dejó un legado de sufrimiento y devastación en todo el mundo. La vida política de Adolf Hitler revela el poder destructivo del odio y la intolerancia. Su capacidad para manipular las emociones y movilizar a las masas es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la resistencia contra ideologías extremistas y autoritarias. El estudio de la vida de Hitler nos permite comprender mejor las causas y las consecuencias de su ascenso al poder, y nos obliga a reflexionar sobre los peligros del fanatismo y la falta de empatía en la política y en la sociedad en general. ¿Quieres más vídeos como este? Entonces no olvides suscribirte y activar las notificaciones.